Jóvenes, vamos a ver un repaso del material que les dejé en la plataforma que habla sobre los números decimales, las fracciones y los números decimales. Recuerden que tenemos decimales finitos y decimales infinitos. Los decimales finitos son aquellos que después de la coma tienen un número exacto. En este caso el ejemplo es 875. Esa es la parte decimal finita. ¿Qué quiere decir? Que de ahí no siguen más números. El caso contrario son los decimales infinitos, como lo dice en la parte de abajo. Ustedes ven que después de la coma el número empieza a repetirse. 3, 3, 3, 3, 3 hasta n veces. Por lo tanto, los números decimales infinitos se caracterizan en dos rangos. Tenemos los infinitos periódicos, que son como el ejemplo que está de 2/3, que es igual a 0,666666 n veces el 6. Como se repite varias veces el 6, ese es un número infinito periódico y se distingue el primer número después de la coma con una raya en la parte de arriba, como se observa allí en la imagen. 0,6 sería un número infinito periódico. Los infinitos también se definen como semiperiódicos. Son aquellos que después de la coma vienen una pareja de números y el último empieza a repetirse. Por ejemplo, el 0,17, si ustedes ven que empieza con el 1, posteriormente viene 7777, desde allí empieza a ser un infinito semiperiódico. Entonces se define como 0,1 y se le pone el 7, que es el que empieza a repetirse, y a este se le ubica una raya en la parte superior. Veamos el primer ejemplo para llevar un número decimal finito a una fracción, a su fracción correspondiente. La teoría me indica que 2,875 es un número decimal finito, porque después de esas tres cifras no tiene más números. ¿Y cómo lo calculo o cómo lo llevo para saber qué fracción es? Bueno, en la parte del numerador debe ir escrito todo el número completo sin la coma. Sería 2875. Y en la parte del denominador debe ir ubicado la potencia de base 10, que en este caso es el 1, siempre va a ser el 1, y va a ir acompañado de tantos ceros como números existan después de la coma. ¿Cuántos números tiene después de la coma? Tenemos 3, el 8, el 7 y el 5. Por lo tanto, aquí deben ir 3 ceros. Si en tal caso hubiese sido 2,87, entonces acá en el denominador simplemente hubiesen ido 2 ceros acompañando al 1. Si ustedes realizan esta operación de forma manual, en este caso yo me voy a apoyar de la calculadora para ahorrar tiempo. Aquí ya lo tenía hecho. Vamos a hacerlo nuevamente. 2875 lo voy a dividir en 1000. Igual, ahí obtengo el valor de 2,875. De esta manera, compruebo que llego al resultado y que la fracción correspondiente al número decimal finito 2,875 es 2875 dividido en 1000. ¿Correcto? Ahora veamos el ejemplo para calcular un número decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. Recordemos por qué se hace periódico, porque después de la coma empieza a repetirse el mismo número. ¿Ya? En este caso, este número da 4,27, 27, 27 muchas veces, por lo tanto se hace periódico el 27 y se distingue por la rayita en la parte de arriba. ¿Cómo encuentro yo la fracción de este número decimal periódico? De este número decimal infinito periódico. En la parte superior debe ir el número completo en el numerador sin la coma, 427. Le debo restar menos
la parte entera del número. ¿Cuál es la parte entera del número? Es la parte que está al lado izquierdo de la coma. En este caso es el 4. 4. Eso debe ir dividido en tantos 9 como números existan después de la coma. ¿Cuántos números hay aquí después de la coma? Hay 2, el 2 y el 7. Por lo tanto hay 2 números, aquí deben ir 2 9. Esto lo indica la fórmula. Entonces aquí, ¿cómo me va a quedar? 427 menos 4 tendría 423. 423 porque le resté el 4 y aquí en la parte del denominador sigue estando el 99. Si yo resuelvo esta división, voy a obtener, voy a hacerlo igual con la calculadora para agilizar el proceso, 423 dividido entre 99, voy a obtener el resultado de 400,27, 27, ven, se repite muchas veces el 27, por lo tanto es un número infinito periódico. Ustedes también lo pueden hacer manualmente, la división como lo hicimos en clase, para distinguir y para practicar de igual manera la división. Ya, entonces allí obtendremos, vimos el ejemplo, recuerden que tenemos un número decimal infinito periódico, el cual se calcula su fracción de la siguiente manera. Se coloca en la parte del numerador el número completo sin la coma, le vamos a restar la parte entera, que en este caso es 4, y abajo va a ir dividido entre tantos 9 como números existan después de la coma. En este caso existen 2 números, por lo tanto aquí van 2 9. Hago la operación en la parte de arriba de la resta y realizando la división obtengo el valor de 4,27, que es el equivalente a la fracción del decimal infinito periódico. Espero les haya quedado claro. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular un decimal infinito semiperiódico a su fracción. ¿Cómo sé que es infinito semiperiódico? Porque tengo una parte entera y tengo un número anteperiodo, que en este caso es el 4. ¿Ya? Y el periódico empieza a ser desde el 95. ¿Qué quiere decir? Que este número, su fracción empieza a ser repetitiva desde el 95. 5.495, 95, 95. Ese debe ser el resultado general cuando se realiza la fracción. Entonces, para yo calcular este número, ¿cómo se debe realizar la operación para encontrar la fracción? Vamos a realizarla. Vamos a continuar resolviendo el ejemplo en la pizarra para llevar el decimal infinito semiperiódico a la fracción correspondiente. Recordemos que es semiperiódico porque a partir de este número empieza a repetirse la serie 95, 95, 95. Por lo tanto, el número 4 no tiene la rayita de la parte periódica y se le conoce como anteperiodo. Para calcular la fracción correspondiente a este decimal, en la parte superior del numerador debe ir el número completo sin la coma, 5495. En la parte del denominador debe ir la cantidad de 9 como sea la cantidad de números de la parte semiperiódica. ¿Cuántos números tengo en la parte semiperiódica? Tengo 2, el 9 y el 5. Entonces aquí deben ir 2 9. Y deben ir tantos ceros como números periódicos de anteperiodo existan. ¿Cuántos hay de anteperiodo? El 4, es uno solo. Por lo tanto aquí va a ir un 0. Si aquí hubiese sido un solo número, aquí hubiese ido un solo 9. Y si aquí hubiese 2 números, hubiesen ido 2 ceros.
Ahora, faltó una parte en el denominador que es muy importante, en el numerador que es muy importante. Después que yo coloco todo el número sin la coma, le debo restar el número entero, que en este caso es 5, y el número del anteperiodo, que en este caso es 4. O sea que arriba irían 54. Si hacemos esta resta, voy a tener 5.495, le quito 54, me quedan 5.441 dividido en 990. ¿Ya? Si realizo esta operación de forma manual, lo puedo hacer para ahorrar tiempo, lo vamos a hacer con la ayuda de la calculadora. Son 5.441 dividido en 990. Observen que me da el número 5,4959. Empieza a repetirse desde el 95. Si observan, se repite desde el 95. El número diferente es el 4, por eso se le conoce como anteperiodo. A partir del 95 empieza a repetirse. Por lo tanto, aquí ubico 5,495. Como yo sé que la parte periódica empieza desde el 95, y ya sé que la fracción correspondiente sería 5.441 dividido en 990. Hasta aquí toda la parte explicativa de los ejemplos de los números decimales periódicos, semiperiódicos, que corresponden a los decimales infinitos. Cualquier duda no pregunten para que aclaremos para todos. Gracias.